Versículo nada más que quiero compartir contigo, usted que está en sintonía. Yo no sé dónde nos está acompañando, en qué parte está en sintonía, pero un versículo tengo hoy para compartir contigo. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos capítulo 12, verso 16. Piape palabra. Y una parte nada más dice, habla de muchos temas, podemos ver, 1, 2... 3, 4 tipos, o sea, de 4 cosas habla este versículo, pero yo quiero sacar uno nada más. De ello te invito a estudiar la meditación de la palabra, pero claramente yo sé que Dios puede hablar a nuestras vidas. Romanos capítulo 12, verso 16, dice la palabra: unánimes entre vosotros, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes, perdón. Luego dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 20. Y vuelvo a leer, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Gloria a Dios. Entonces, a partir, o digamos alrededor de este versículo, vamos a estar dando la vuelta a la meditación en el día de la fecha. Un versículo importante. Primera parte habla de la unanimidad, o sea, de la unidad. Unánimes entre vosotros. Tenemos que entender el contexto, por eso siempre es importante para entender un versículo, entender el contexto de lo que está hablando. Y vemos que en el capítulo 12 del libro de Romanos habla, digamos, de los deberes cristianos. Es el tema en sí de lo que está hablando el capítulo 12 de lo que Pablo había escrito. Deberes cristianos. Y muchas cosas habla de ello. Por ejemplo, verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Habla de aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar lo uno a los otros. Habla de los deberes cristianos. Y luego dice unánimes entre vosotros. Entonces la palabra unanimidad tenemos que entender que es el común, dice, a todos los miembros de un grupo de personas, o sea que tienen la misma opinión, el mismo sentimiento. Vemos por ejemplo ahí en Hechos cuando ocurrió, digamos, el Pentecostés, dice que estaban todos unánimes ahí los que estaban orando, aquellas personas que estaban ahí orando estaban unánimes, dice la palabra unanimidad, o sea que tenían el mismo pensamiento, tenían el mismo sentimiento, tenían el mismo objetivo. Capítulo 1, verso 14 del libro de Hechos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Vemos que en este lugar estaban sentados, hermano, una cantidad determinada de personas, y vemos que estaban reunidos como 120 personas en número, y esas 120 personas estaban unánimes, mi hermano. Pero vemos, hermano, por ejemplo, una cosa para entender de la unanimidad. Verso 8 del capítulo 1 habla de la promesa de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, digamos, al cielo, Él dejó esta promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice una palabra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, esta promesa, esta palabra dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender nuevamente al cielo. Dijo esta palabra y luego dice que fue alzado y le recibió una nube. Pero aquí es lo que voy a llegar, ya le explico en un segundo. Porque voy a buscar, está en el libro, si no me estoy equivocando, de Corintios, una parte. Gracias al Señor, ya en el tema para entender, tainamos otro lado para la jatajina. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mi hermano, ¿cuántas personas tal vez estuvieron si Dios, o sea, si Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo había dado esta promesa a más de 120 personas, por ejemplo, tomando el número 500, si
Él antes de ascender al cielo le dio una promesa a 500 personas. Vemos que dice la palabra que los que estaban unánimes eran 120 personas nada más. Y ahí entra un poco el cálculo matemático, que sabemos bien que de 500 personas, si usted, gracias al Señor, le resta la cantidad de 120 y por el cálculo lo mismo sale 380. ¿Qué pasó de esas 380 personas que habían recibido la promesa? Porque dice que se apareció a más de 500 personas a la vez. Y ahí entra en juego la unanimidad, hermano. Si estaban esas 500 personas, por ejemplo, tomando ese número, unánimo, hermano, si seguían esperando, ¿qué iba a pasar? Iba a ser mucho más, hermano, el avivamiento. Pero pasó algo, hermano, de estas personas, hermano, 120 nada más perseveraron unánimes en la oración. La unanimidad. Y la consecuencia, consecuentemente a esa unanimidad vino el día de Pentecostés. Ellos recibieron, dice, se le aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue la consecuencia, digamos, podemos llamarle consecuencia. La consecuencia es algo que viene, digamos, detrás de otra cosa, o sea, detrás de algo. Gracias a Dios. Y ellos, mi hermano, al perseverar en unanimidad, al estar ellos orando, ellos recibieron eso que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Usted me va a decir, no, pero ¿qué tiene que ver con el tema? Hablando de unanimidad, porque acá dice que unánime entre vosotros. Y la unanimidad, quiero solamente hacerle entender que la unanimidad trae como consecuencia cosas buenas. La consecuencia es un hecho o el acontecimiento derivado de algo. O sea, por ejemplo, en cuanto a lo malo, la consecuencia del pecado es la muerte, pero la consecuencia de la obediencia es la vida. Ahí entiende usted el concepto de consecuencia. O sea, puede ser una conclusión, una inferencia, una deducción, o un resultado. Podemos llamarlo de diferentes formas si es que vamos a formar esa palabra, pero ya creo que entiende lo que es la consecuencia cuando me refiero a eso. Entonces, consecuentemente a esa unanimidad, ellos recibieron el Espíritu Santo, que se les repartió como lenguas de fuego, y la palabra. Y la unidad trae cosas buenas. Por ejemplo, una iglesia, si está dividida, vemos bien la palabra mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo: una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Y si dentro de una congregación no hay unidad, ahí ya hay un gran problema. Ahí ya tenemos un pequeño gran problema, hermano, si es que dentro de una congregación no hay esa unidad. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo de lo que es falta de unidad. La unanimidad es una cosa, entonces, y lo que es, digamos, en contra de la unanimidad. Por ejemplo, cuando en la iglesia se digamos, ¿cómo le voy a decir la palabra? Cuando el pastor llama a una campaña, por ejemplo, a un trabajo espiritual. Cuando hay ayuno, pocos participan. De 100 personas, 100 miembros en una iglesia, no, los 100 no participan en el ayuno. O cuando el pastor dice: hermano, tal día vamos a tener oración, no todos participan de la oración. ¿Por qué? ¿Qué entra ahí? No, porque por ejemplo, es algo que le ataja, que eso es la pereza. Guaraní bella eso, pero en español, en el término, digamos, de la lengua española, podemos llamarlo como haraganería o holgazanería, o en otras palabras, mi hermano, una persona que no quiere hacer algo porque no le da gana de hacer algo. Y mucha gente no participa en oraciones a causa de eso, porque le es aburrido la oración. Y ahí ya entra una pequeña división, hermano, porque no hay unidad. Y cómo Dios va a bendecir totalmente, hermano, en esa condición. O por ejemplo, otro trabajo, podemos ponerle, no sé, una campaña campaña evangelística, por ejemplo.
pero no todos muchas veces están de acuerdo, ¿no? Porque a, él no, a una persona no me gusta eso, no me gusta, no está de acuerdo. Y bueno, y ahí ya hay una división de pensamiento. Y no solamente la división puede ser física, sino también en pensamiento. En el pensamiento mismo empieza la división dentro de una congregación. Uno al pensar nada más en cómo ha proyectado, ahí ya no hay una unidad total, sino ya hay ya una interferencia a esa cosa. Y acá dice unánimes entre vosotros. De esta unanimidad, hermano, podemos hablar mucho, hermano, y nos va a llevar horas, pero no es esa la palabra que quiero hoy centrarme. Luego, pero vale la pena mencionar, no altivos también. La altivez, sabemos bien también el concepto de lo que es la altivez. Es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. El concepto, puede ser la altanería, la soberbia, engreimiento, orgullo, arrogancia, desprecio. Tiene varios, mi hermano, alrededor de esta palabra también tienen muchas palabras similares otra vez. Y no altivo, o sea, no tratarle a la persona como inferior. Porque hay gente que le quiere tratar a otro como que inferior, tú sabes. No, hay que tratarle a las otras personas como mayores, superiores a sí mismo. Eso enseña la Biblia. La Biblia no te enseña que uno tiene que mirarle al otro hermano, no, yo sé más que esa persona, o yo soy más elocuente, o yo tengo más conocimiento, o yo soy más ungido. No, sino que uno tiene que tratarle a la otra persona como superior a sí mismo. O sea, tener el pensamiento de que la otra persona puede ser mayor en muchas cosas que ti. Eso es, mi hermano, no ser altivo. La humildad encierra, mi hermano, ese concepto de tener a otra persona como superior a sí mismo, o no ser altivo, o no considerarse, hermano, de esta manera. No altivo. Pero esta palabra, hermano, es lo que yo quiero centrarme en lo que dice ahora. Sino asociándoos con los humildes. Asociándoos con los humildes. Gracias a Dios entonces por esta palabra. Vamos a estar entonces tenemos que entender un poco el concepto también de lo que es esta palabra. Entonces, gracias a Dios. La asociación que forma parte, dice, de una, o sea, juntarse con otra persona, en una palabra mucho más fácil y sencilla le digo, o sea, juntarse con la otra persona. ¿Y qué dice? Asociarse, o sea, juntarse con las personas humildes. Y lo que es, mi hermano, la humildad. Otra cosa también tenemos que entender. ¿Qué es la humildad? Porque mucha gente, mi hermano, confunde este término que es humildad. Y la palabra humildad, hermano, es una persona, o sea, que es inferior. Dice en una parte el significado, o otro que no hace ostentación de sus virtudes. Tenemos dos formas dos formas de entender el término. Pero lo que hay que entender, la persona humilde es aquella persona que no se cree superior a otra persona. Y por ejemplo, la gente dice, una persona humilde, el mundo llama de humilde a una persona de escasos recursos, pero el término muchas veces, hermano, puede ser mal utilizado si es que vamos a tomarlo la humildad como una persona de escasos recursos. Eso es pobreza. Una persona de escasos recursos que no tiene recursos, mi hermano, ahí entra lo que es la palabra pobreza. ¿Por qué le digo que es mal utilizado la palabra humildad? Hay gente, hermano, de escasos recursos que no tienen, digamos, no es una persona pudiente, pero que es orgulloso. Hay personas, hermano, que no, digamos, no tiene una capacidad económica, mi hermano, estable, elevada, pero igual te está ostentando cosas que no tiene. Entra ahí el orgullo. Hay ricos, personas millonarios que son humildes, pero hay pobres que son orgullosos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces, la persona humilde es aquella persona que no se cree superior
a otra persona o que no está ostentando, o sea, no está, en nuestra palabra más fácil de entender, no purea, hermano, por lo que tiene, o por lo que es, o por su capacidad, o por lo que ha llegado, o por donde se encuentra, por su posición. Ese es el término, el concepto de la palabra humildad. Asociando con los humildes, o sea, uno tiene, hermano, en un deber cristiano, uno entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es buscar, hermano, asociarse con ese tipo de persona. ¿Por qué dice la palabra que uno se tiene que asociar con los humildes? ¿Qué va a pasar de tu vida o qué va a pasar contigo si usted se asocia con una persona orgullosa? A usted, al juntarse con una persona orgullosa, esa persona tarde o temprano te va a ganar y usted va a volverse orgulloso. Si usted, mi hermano, mi hermana, se asocia, se junta con un... Y la necedad, hermano, tiene también varios conceptos de... tenemos que entender. Gloria al Señor. Aquella persona necia, por ejemplo, la Biblia que menciona... ¿cómo califica o cualifica la Biblia al necio, hermano? Aquella persona, por ejemplo, una persona que es muy habladora, que no escucha, pero habla mucho. El sabio, hermano, según la Biblia, primera cosa de las características del sabio, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona que tiene temor a Jehová, una persona sabia, una persona que no tiene temor a Jehová, entonces no es sabio, es una persona necia. De ahí parte, en primer lugar, primer punto. Y también aquella persona, ya es su página, oñetereía, o ya pireía. Hay personas necias realmente. Cuando entra en juego digamos, la falta de paciencia, y una persona puede actuar de manera necia. Hay gente, hermano, que no espera en Dios, o ya pireía, hermano, horas hace y pechore la autopa. Esa es característica de una persona necia. Una persona necia, hermano, hace las cosas y no piensa primero qué consecuencia va a traer. Por ejemplo, actúa de una manera y qué pasa luego, la consecuencia de esa acción le viene y le golpea. Pero una persona sabia primeramente piensa qué consecuencia puede traer y dónde va a repercutir esa acción que está a punto de cometer. Y si usted se junta con una persona que de esa manera, que no atiende, que no calcula, digamos, qué consecuencia va a traer, entonces también eso te va a llevar a hacer la misma cosa. Una persona necia no calcula las cosas y va a hacer eso que quiere hacer, y luego ¿qué pasa? Queda por el camino o recibe consecuencias. Es también como ese ejemplo, dice la Biblia del rey, que ¿quién es el rey? Dice que antes de ir a la guerra no se sienta a calcular si va a poder, o aquel constructor que antes de iniciar la obra no se sienta a calcular si le va a alcanzar los materiales o le va a alcanzar lo que tiene para poder concluir su trabajo. Esa es una persona sabia, el que se sienta, el que espera en Dios y el que piensa las cosas antes de hacer, porque tiene en cuenta que cada acción puede traer consecuencias. No le importa, con tal de que haya apoye gustos y algunos. Con tal de que haga su gusto, pues ahí hace lo que quiere. Característica de una persona necia. Y una persona no se puede juntar, no se puede mezclar con una persona necia, porque eso siempre le va a estirar hacia la necedad. Asociando con los humildes. Esta palabra, hermano, tiene mucho, digamos, de qué hablar. Estamos explicando ya la característica de la persona humilde, de las personas humildes. Y como dije, hay personas, hermano, que realmente tienen capacidad, que realmente tenemos, hermano, como siempre digo, puedo decir en un término, hermano, uno se le puede quitar el sombrero, digamos, a aquella persona, pero es totalmente humilde. Es humilde. Tiene, hermano, una capacidad, hermano, por ejemplo, de sabiduría, lo que es espiritual y también lo que es terrenal. Porque realmente hay gente, hermano, que tiene esa coeficiencia intelectual muy alta, hermano, que tiene capacidad realmente de inteligencia y son humildes. Y con esa persona tenemos que tratar, hermano, de tener comunión, porque vamos a aprender algo bueno. Una persona humilde, hermano, te va siempre a enseñar a cómo tiene que ser la humildad, y el ejemplo mismo usted te va a ayudar a poder avanzar también. Pero ¿qué va a pasar de tu vida o de tu vida espiritual o de tu manera o todo lo que tenga que ver contigo si uno
deñe juntaros con personas, hermano, que uno, la iyurupa, hermano, y aletereiva, y ya con una persona mentirosa, por ejemplo, ¿qué usted va a hacer? Una persona mentirosa, usted no se puede juntar tanto con una persona mentirosa, ¿por qué? Porque esa mentira se te va a pegar. Por ejemplo, hermano, persona paraguayo, por ejemplo, ustedes que están en el vecino país. Usted con usted van de su país, sabemos que el paraguayo tiene su manera de hablar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí la gente que está en Argentina, ahí ustedes se fueron y ¿qué pasó? Al estar en mucho contacto ahí con las personas de ese país, sabemos bien que los argentinos tienen una pequeña variación en el tono de hablar. ¿Qué pasó? Se te pegó ese tono. Sin darse cuenta, usted cuando habla en el español, usted ya el tono de lo que es de las personas que hablan que están en ese país. Pasa lo mismo con personas que están allá hacia el Brasil. Los brasileros cuando hablan, hermano, aun cuando hablan un pequeño tono por el idioma en sí, y personas que viven en el Brasil, personas muchas veces se les pega, digamos. Y en otras partes también, porque en cada departamento hay una manera de hablar. La gente conoce... hay personas, mi hermano, por ejemplo, ahí en el departamento, por ejemplo, allá usted va en Villarrica, la gente tiene su manera de hablar, tiene la forma de expresarse y cómo ellos hacen. Una persona que va ahí, mi hermano, en un tiempo, digamos, que esa misma expresión se le pega, digamos, y eso pasa también dependiendo con quién uno se está juntando. Dime con quién anda, te diré quién eres. Usted ya tal vez ha escuchado. Entonces, si usted anda con una persona orgullosa, usted va a terminar siendo orgulloso. Si usted anda con una persona necia, usted va a terminar siendo necio. Si usted anda con una persona sabia que teme a Dios, eso te va a ayudar también a ser sabio. Si usted no humilde, esa humildad de la persona también te va a ayudar a ser humilde. Y miremos un poquito, hermano, eso es por qué estamos hablando de este tema, para mirar un poco hacia dónde estamos, con quién nos estamos juntando, con quién estamos haciendo compañía. Sabemos bien que dice la palabra también que la luz con las tinieblas no se pueden llevar. No podemos nosotros juntar una amistad muy apegada con un inconverso, porque eso tarde o temprano, eso te va a desviar. Jóvenes que tienen ahí amigo, amiga y teque mundano, eso te va a desviar. Hermana que tiene a su amiguita, pero su amiguita que mucho tiene contacto, esa es inconversa, no es creyente. Eso te va a desviar y tarde o temprano te va a alejar del camino cristiano. Joven hermano también, su cuate, su capeluete, como dicen en el mundo, pero ese es mundano, tarde o temprano te va a desviar. Dice la palabra que uno no tiene que dejarse ganar por el mal, sino que uno tiene que ganar al mal con el bien. No tenemos que dejar que eso te gane. Usted no puede dejar que esa persona que tiene una característica, por ejemplo, un inconverso te gane. Usted tiene que ganar al inconverso, pero mayormente pasa que el inconverso muchas veces gana a la persona cristiana creyente en Dios y la persona termina enfriándose y alejándose del camino cristiano por las malas compañías. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra en el libro de Proverbios. También eso tiene mucho que ver también con lo que uno, con quien uno está, mi hermano, dando un lazo de amistad o un lazo, mi hermano, de comunión. Y juntémonos, hermanos, con las personas que realmente demuestran humildad, que realmente demuestran sabiduría. ¿Y cómo? Y la pregunta, ¿cómo vamos a saber quién es una persona humilde? ¿Cómo vamos a saber que una persona es sabia? Dice en el libro de Mateo, por su fruto lo conoceréis. De esa manera, por el fruto. ¿Y cuál es el fruto? El acto o el hecho o la de la persona de lo que está demostrando. Así como un árbol de mango, cuando el mango, por ejemplo, tiene fruta, usted ve que es mango, entonces usted se da cuenta que es la fruta. Es fácil luego de pillar, hermano, un mango, pero voy a poner ejemplo que más muchas veces pasa. Por ejemplo, la naranja, hermano, o los que son frutas cítricas. Muchas veces la hoja, hermano, cuando está pequeño el árbol, uno tiene que estar muy acostumbrado a lo que es el campo para darse cuenta de qué planta es. Por ejemplo, hermano, la famosa naranja Jai. Y con una naranja, digamos, dulce, es difícil, hermano, de distinguir. Uno al probar, hermano, el fruto ahí se da cuenta. O con una pepú, como es también fruta cítrica, o un pomelo.
Uno, hermano, se da cuenta por el fruto. Y también para las personas que no están muy acostumbrados, hermano, a lo que es el campo, lo que es la chacra, también está ahí. Creo que el andaí o la calabaza con el zapallo, las hojas casi son similares, si no me estoy equivocando. También está el melón también, que tiene casi, digamos, la misma planta, la forma de la planta. En hoja hay poca diferencia. O sea, hay diferencia marcante, pero para una persona que no está acostumbrada al campo, no va a saber. Si ve un zapallo puede creer que era otra cosa. Pero una vez que sale el fruto, una vez que sale lo que es su fruta, hay una persona, aunque no sea de campo, va a darse cuenta de qué tipo de planta es. Eso es, hermano, lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay personas que te parecen, o sea, que son creyentes, que parecen cristianos. ¿Por qué digo que son creyentes pero parecen cristianos? O sea, el cristiano es una cosa y el creyente es otra cosa. Eso siempre lo aclaro y no está de más decirlo. El cristiano es seguidor de Cristo, que sigue lo que Cristo ha dicho, y el creyente es el que cree. Por ejemplo, dice la palabra: los demonios creen y tiemblan. El demonio, el diablo es creyente, no es cristiano. Hay personas creyentes que tienen pinta o tienen hoja de cristiano, pero ¿qué pasa? Ahí en el fruto uno se da cuenta que realmente era creyente. Y el fruto tiene que ser bueno. Si el árbol es bueno, el fruto va a ser bueno. Un árbol bueno no va a tener fruto malo. Una persona, un cristiano, no te va a ir a andar a pleitear por todos lados. Una persona cristiana de manera necia y cualquier momento va a ir a atropellarla a cualquiera, o no te va a estar contando ahí chistes verdes para hacerle reír, o no va a estar por ahí andando jodiendo. Esa es una persona que tiene buen fruto, un cristiano verdadero. Pero el creyente, hermano, hoy me amba, es anotashui. De esa manera uno se da cuenta, hermano, del fruto. Y otra cosa para darse cuenta: no guiarse mucho por creencias de la persona. Muchas veces uno, ahí está lo que estaba hablando de los creyentes que tienen pinta de cristiano. Uno se guía por la apariencia, tiene pinta de cristiano, pero realmente había sido creyente. No guiarse mucho por las apariencias, sino esperar a ver qué fruto tiene esa persona y cómo. Y ese fruto no se va a notar a la primera. Hay casos en la cual el fruto de la persona se da a notar muy claramente, muy marcantemente se nota lo que el fruto de la persona, pero hay casos donde uno tiene que conocer a la persona en profundidad para saber lo que es el fruto. Y no es que vamos a estarle controlando a la persona para marcar, no, eso lo estoy aclarando, sino tenemos que saber con qué tipo de persona estamos teniendo comunión. Como estaba diciendo, cuando dice asociarse con los humildes, entonces tenemos que entender primeramente el concepto de la palabra humildad y qué conlleva esta palabra, los demás, digamos, cabos que unen esta palabra y lo que forman un rompecabezas, por ejemplo, para poder atender en nuestros pasos. Parece una palabra sencilla para muchos, tal vez parece una locura, pero es algo importante. Analícelo un poquito y se va a dar cuenta de realmente que es algo importante saber con qué tipo de persona estamos teniendo comunión, con qué tipo de persona nos estamos juntando, porque si esa persona tiene fruto malo, anike anga pechahawi anga uperire anga lande fruto seti ibai abai. Y si usted se está juntando con una persona que tiene malos frutos o está teniendo una comunión muy digamos apegada con un inconverso, si usted no le va a converso, pues mejor cortar de raíz. Mejor alejarse nada más o cuidar en muchas áreas, porque tarde o temprano te va a ganar si usted no está bien fundamentado. Y a una persona fundamentada, muchas veces lentamente entra el enemigo y gana otra vez para mal a esa persona. ¿Por qué? Porque no atendió a lo que dice la palabra, que la luz con las tinieblas no se puede mezclar. Mañana, hermano, lo que tenga que ver con esta área, atendamos un poquito, miremos, escudriñemos de personas estamos hablando, con qué tipo de personas estamos teniendo realmente comunión, y si estamos asociando con las personas humildes, con las personas sabias, o necio me metejina la gente de capelucuera. Entonces iba ahí la portejina porque y catuñando y tirajina, y si es que usted está bien fundamentado, entonces usted va a trabajar por esa persona necia para que sea sabio, pero la andeíno bien preparado puedes tirarte y no dejar de lado, hermano. Esta última parte dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso estábamos hablando, y eso es la
humildad también, no ser sabio, no creerse sabio más que otra persona, como está diciendo, no, yo sé más la Biblia, no, yo sé predicar más, no, yo esto, o yo soy esto, yo tengo cargo, no, eso no tenemos que hacer. La Biblia no nos enseña a pretender ser mejor que otra persona, porque esa persona fue creado y usted tiene que respetarle a la otra persona por ser imagen de Dios. Entonces usted, al menospreciar a otra persona, al achicar a otra persona, usted está achicando a una persona que fue hecho, creado a imagen de Dios. Y ahí ya hay un problema muy grande con la persona si está en esta condición. Por eso, si es posible, usted tiene que, como dije, estaba diciendo también, tenerle a la persona como mayor a ti. Por ejemplo, si la persona es mejor que usted, pues bueno, déjele que sea mejor. Si una persona te dice que sabe más que usted la Biblia, pues déjele que sepa más la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Uno al caer en la discusión, por ejemplo, uno te dicen, ¿de dónde y cuándo va a vestir la Biblia? Y uno al discutir, ahí ya, mi hermano, entra un pequeño también problema. Deje que la persona te diga que usted no conoce la Biblia. Deje que la persona te diga que usted no es nada, que usted no es un siervo de Dios, que usted no conoce, que usted interpreta mal la palabra, que usted no tiene unción, que no tiene... Deje que diga la persona y déjele nada más que se alce en esa su condición, pero usted manténgase en humildad, usted manténgase, por un deje ya, chupeto por un deje. ¿Por qué? Porque si esa persona está haciendo eso es porque no entiende lo que es la palabra de Dios. Y fácilmente uno dice eso, yo soy mejor que el otro, o piensa, muchas veces usted me puede decir, no, yo no digo, pero usted puede estar pensando al escuchar tal vez a otra persona, usted se sienta a escuchar la predicación del otro hermano, usted puede decir, no, yo conozco más, o yo sé más hablar, o yo tengo más término, o tengo más, digamos, facilidad. No, eso, hermano, no está bien, no es correcto. La Biblia no hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estas programaciones de radio, en estas, digamos, predicaciones y series, hermano, de la palabra? Es con el fin de... Nuestro fin, hermano, es que las personas sean cristianos, no sean creyentes, porque la creencia puede ser, pero cristianos muchos no logran. Entonces nuestro fin, hermano, es que la persona pueda pasar del estado de ser creyente a ser cristiano, el reino de los cielos, pero el creyente, hermano, medio a duda, lento de upea. Y por eso, hermano, a mantener siempre la humildad y a juntarse con las personas humildes. Gente, anila ya hipotatin de la y corbata y traje pandin de ya llegue a ceja y camisa y andin de na ya llegue a que mira mucho la apariencia, no sé, que hermano, que tiene una camisa medio desgastada pero quiere estar mi trajeaba pues te pendeja eso no es asociarse con esa persona humilde. Eso ya entra ahí. Otra cosa que la Biblia también, digamos que está penado por la Biblia, que es la acepción de personas. No porque aquel hermanito, porque no está vestido de ropa de marca, yo no me quiero juntar con esa persona, solamente con aquella persona que tiene buena apariencia, que tiene un buen reloj, un buen celular, una buena camisa de marca, o un traje, una corbata linda. No, juntémonos con la persona. La humildad, mi hermano, caracteriza lo que es adentro, no se caracteriza por lo de afuera. Eso es otro punto a tener en cuenta. La humildad es lo de adentro, no es lo de afuera. Hay también personas que tienen, como dije, puede vestirse bien con ropa de marca, pero que es humilde. Pero hay personas, hermano, que puede estar con una ropa desgastada, pero que es orgulloso en su palabra, porque eso sale de adentro, como está diciendo. Lo de fuera, hermano, es, digamos, una apariencia. Lo más importante es que de adentro tenemos que darnos cuenta cómo esa persona, y uno se va a dar cuenta por la manera de hablar, al escucharle hablar a esa persona, usted ya se va a dar cuenta si realmente es humilde, porque Dios nos da algo llamado Espíritu Santo, que nos dice también la palabra, espíritus si son de Dios. Uno tiene que probar el espíritu para saber si realmente es de Dios. Pero una persona, por ejemplo, si usted escucha a una persona que el yo está en primer lugar, esa persona no es una persona humilde, así es que mejor cuando el yo está predominando, o cuando uno está predicando y el yo predomina, ahí ya hay un problema. Así es que atendamos nomás en esta área.
miremos primeramente los frutos, allá meta en cuenta qué tipo de persona es la persona, y también entra ahí y otras cosas también que tenemos que tener en cuenta también de la persona. Si la persona es sincero, uno se va a dar cuenta en su actitud y en su manera de hablar y expresar y mostrarte las cosas. Entonces vamos a dejar hasta acá esta palabra. Espero que usted haya entendido. Yo no sé si usted entendió. Si es que entendió, entonces me voy a alegrar, hermano. Me voy a poner contento en esta hora si usted entendió, hermano, esta palabra. Añejan baiteco y fácil hanguaisha. Entonces estoy procurando para que sea un poco más entendible y digerible la palabra. Así por ahí en alguna parte entonces no fue claro, entonces usted puede decírmelo así para tratar para la próxima entonces de darle una explicación mucho más clara para que usted pueda entenderlo. No se vaya a preocupar por eso, Shena, pero ya vamos ahí. No le voy a retar a nadie. Me enviaron un mensaje, hermano, me preguntaba con una pregunta, hermano, ¿me puedes responder con amor? Me dijo esta persona. Y no, después no me pensé, le respondí claramente a la persona así como se tiene que ser, pero muchas veces la gente te tiene un concepto de que por hablar así, de una manera directa, uno es argel. No, no, es de esta manera. Una persona al decirte la verdad de esta manera, no es porque es argel la persona, sino que te está contando así como es la realidad. No te está agarrando poniendo moño a la palabra para que pueda usted recibirlo, ¿no? Sino que está quitando ese forro y te está dando así, así como es. Y esto no es por ser argel, así que yo no le voy a retar a nadie, no soy de ser, digamos, de reaccionar por las personas. O de tratarle de mala manera a personas que me conocen, van a saber por eso. ¿Y por qué le digo yo quede bien? No, sino para que usted entonces, si es que no me expliqué bien, entonces usted puede, estoy contando de esta cosa. Ya te pego palabra, tú ya procediste a la programación en el nombre de Jesús.